Ahí está. La idea es que podamos hacer esto de manera bastante dinámica, así que en la medida que vayan teniendo comentarios, preguntas, simplemente pueden levantar la mano y yo les voy habilitando el micrófono. ¿Ok? Así que por mientras me encantaría saber, bueno, de dónde vienen, de dónde están conectados, para poder saber así cómo poder acompañarles durante esta horita de trabajo en la que vamos a estar juntos. Colegio Oratorio Don Bosco, muy bienvenida, Zaira. Carlos Contreras, informático de la Escuela Mare Nostrum de Arauco. Bienvenido también, Carlos, qué bueno que hayas conectado. Un gusto tenerlas por acá. Eh, Así que bueno, dado que ya somos un buen grupo el que está conectado, le propongo que comencemos para sacar también el mayor provecho a este tiempo que tenemos juntos. Ustedes también, además, se hicieron un tiempo al final de su jornada para participar de esto, así que esperemos que sea lo más provechoso. Así que desde ese punto de vista, una de las maneras en las que lo podemos hacer súper provechoso es que ustedes me vayan haciendo las preguntas que tengan durante todo el proceso sobre cómo sacarle mayor provecho a los datos de las encuestas. ¿Ok? Voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Lucas Silva. Yo soy psicólogo educacional, hice mi magíster en psicología educacional en la Universidad Católica. Después estoy terminando mi doctorado en educación en los Países Bajos, en la Universidad de Groningen. Y me he dedicado siempre a asesorar a escuelas en el uso de datos. Uso de datos de encuestas, de aprendizaje, de observación de aula, sí, lo que se me ocurra. Cualquier fuente de datos que un colegio o un establecimiento tenga y que lo queramos utilizar para fines de mejora, bueno, me he dedicado a eso, eh, de hecho, sí, desde que comencé mi vida laboral. Y también, bueno, hago clases en la Escuela de Educación y en la Escuela de Psicología también de la Universidad de los Andes en Santiago. Entonces, efectivamente, la capacitación, esto de la encuesta, porque es una pregunta que llegó por la pregunta y respuesta, la capacitación es sobre el módulo de encuestas. Em, Así que vamos a estar conversando sobre eso el día de hoy. Y el diagnóstico, entonces, visto no como diagnóstico de aprendizaje, sino diagnóstico a propósito de una encuesta, ¿no? Y lo que es importante no es solamente como entender por qué es importante, creo que probablemente todos los que estamos acá es importante, sino que es ver sobre todo cómo se le puede sacar mayor partido. Entonces, lo primero que la idea es valorar primero el rol de la encuesta, como cuál es el rol que tiene la encuesta en un proceso, el proceso general que lleva un establecimiento de mejora escolar. Como qué rol cumple la encuesta ahí, qué tiene que ver básicamente, como dónde la podemos insertar. Les voy a compartir también algunos pasos de los cuales hemos ido trabajando también con muchos establecimientos para sacar mayor provecho a los datos y también identificar algunos errores comunes que hemos visto que muchos establecimientos realizan y nos encantaría que ustedes solamente los pudieran evitar. Entonces, lo primero es, bueno, ¿por qué usar datos de encuestas? Los datos de las encuestas, primero tienen un propósito como de mejora escolar. Nos interesa a nuestros estudiantes poder proveerles de las mejores oportunidades de aprendizaje posible, hacer también un buen trabajo por nuestra comunidad, por nuestros apoderados. eh, y por lo tanto también la encuesta, por lo tanto, es una de las fuentes de evidencia que podemos usar. Y hoy día es una de las cosas que sabemos que los resultados los podemos mejorar cuando utilizamos datos bien recogidos, de alta calidad, provenientes, por ejemplo, de instrumentos como la encuesta a las que pueden acceder en LIRMI. También hay un propósito que digamos como de rendición de cuentas, pero que no deja, sigue siendo muy importante, ¿cierto? Es quizá un poquito menos romántico, hay que decirlo, pero sigue siendo central, ¿no? Y básicamente la idea es que el módulo de encuesta, en la medida que lo vayas usando, le puede permitir a todo tu establecimiento poder recoger evidencia concreta, súper específica, alineada, por ejemplo, con tu PMI, con tu plan de mejora. Eh, pero también o también con alguna dimensión que sea relevante para el establecimiento, por ejemplo, los indicadores de desarrollo personal y social.
Entonces, en vez también de esperar solamente que venga una próxima evaluación de la agencia, yo en LIRMI tengo varios instrumentos que puedo utilizar y aplicarlos cuando quiera. Y ahí vamos a conversar también sobre cuáles son todas esas libertades que tenemos de hacerlo de esa forma. El otro tema es que nosotros vemos las encuestas como una herramienta también para involucrar a la comunidad en tu proceso de mejora. Entonces, básicamente es una manera de abrir la voz, de abrir la palabra al resto de la comunidad y decir, bueno, ¿qué piensan ustedes sobre tal tema? Puede ser algo tan sencillo como qué piensan sobre el inmobiliario de la escuela, la infraestructura, y qué aspectos ustedes considerarían que son más críticos de mejorar, por ejemplo, para el próximo año. Pero también podemos preguntar sobre qué piensan, no sé, sobre el clima escolar o qué piensan los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza. ¿Se fijan? Y por otra parte, la encuesta tiene la ventaja de que son súper eficientes para recolectar datos. Por eso son tan, digamos, tan uno lo puede encontrar de manera tan frecuente, ¿cierto?, en educación, porque tienen esa ventaja de que en algunos casos permiten recoger datos de muy buena calidad, de manera súper rápida y que ordenados también y comprensibles en una plataforma con los reportes justos y necesarios. Nada más explicado, lo que necesito para ir al grano. ¿Se fijan? Y estas son algunas de nuestras encuestas validadas. Y este tema es bien importante porque en general, cuando decimos, ok, utilicemos una encuesta, va alguien y dice, ok, mira, aquí yo tengo esta encuesta, o se le ocurrió crear una encuesta. Pero la primera pregunta que surge es, ok, pero ¿cuál es la calidad de esa encuesta? ¿Es una encuesta que, por ejemplo, esté validada? ¿Tenemos evidencia sobre su confiabilidad y validez? ¿Cubre bien el constructo que está midiendo? ¿Los ítems están bien formulados? ¿Las opciones de respuesta están bien formuladas también? ¿Hay evidencia de que ha sido aplicada en otros estudiantes y que de verdad se puede responder bien? ¿Hay experiencias de otros colegios que estén usando estos datos y que efectivamente sirvan para mejorar? Ya, todas esas son preguntas sobre la validez del instrumento. Lo que nosotros hemos visto en el trabajo con muchas escuelas es que es tremendamente difícil y costoso para un establecimiento crear sus propios instrumentos de medición. Piensa lo que pasa con las evaluaciones de aprendizaje. Todas las capacitaciones que se tienen que hacer para que los docentes puedan construir evaluaciones de aprendizaje de la mayor calidad posible. Muy pocas capacitaciones y formaciones existen sobre cómo construir buenas encuestas. Sin embargo, hay muchas encuestas dando vueltas. Entonces, lo que hemos hecho es alianzas con distintas universidades del mundo. Tenemos universidades, en Chile, por ejemplo, tenemos con la Universidad Católica, con una muy linda encuesta, tengo que decir, sobre religiosidad, como la religiosidad de los estudiantes, más allá de si es católica o no, pero con qué se identifican, cuáles son los desafíos que ven, cómo les gustaría desarrollar también su espiritualidad a lo largo de su etapa escolar. Y después tenemos una alianza también, por ejemplo, con la Universidad de los Andes, con quien hemos ido trabajando cuestionarios, por ejemplo, sobre bienestar docente y también sobre las demandas que los docentes persiguen en el trabajo. Entonces, si en tu establecimiento tú tienes ganas también de incluir la voz de los docentes como parte de la gestión de tu establecimiento, esa plantilla está pintada. Otra puede ser, por ejemplo, la clima escolar, que es la que vemos, de hecho, en la imagen de la derecha, que está acá. Fue un instrumento publicado hace ya 10 años, sin embargo, nunca ha sido aplicado en Chile. Lo que nosotros hicimos fue contactar directamente a los autores, les pedimos la autorización para poder incluir ese instrumento, hicimos la traducción y ahora está disponible en LIRMI para que la puedan utilizar. Entonces, uno se asegura de que al final todo el contenido bajo el cual ha sido construido el constructo teórico que se dice, como las variables que se están midiendo, están súper bien definidas, tiene también bastante evidencia sobre la validez y la confiabilidad en un contexto estadounidense y estamos también nosotros haciendo el ejercicio de validar ese instrumento en Chile en la medida que más y más escuelas participen. Y estos resultados siempre los vamos reportando a través de reportes técnicos, los presentamos después en conferencias, como lo hicimos de hecho el año 2024. Esta es la escala sobre clima, perdón, competencias socioemocionales. También contactamos a la primera autora, Marisa Crowder, de Estados Unidos también, le pedimos la autorización, feliz de que los colegios pudieran utilizar el instrumento, hicimos de nuevo todo el ejercicio de la traducción y ahora está disponible en el módulo de encuestas, se lo voy a mostrar inmediatamente, para que también lo puedan utilizar. Y además utiliza el marco de Cassell, que es el autor que está acá abajo, miren, está aquí. Él es uno de los autores más importantes en el tema de la medición de las habilidades emocionales.
y por lo tanto de ahí también podemos confiar en que la calidad del contenido de la encuesta es súper alto. Entonces tenemos, como les decía, algunas plantillas que citan clima escolar, habilidades emocionales, calidad de la enseñanza. O sea, la calidad de la enseñanza muchas veces se mide de la perspectiva de la observación de aula, pero de nuevo, el mismo problema, la observación de aula es costosa. Idealmente hay que entrenar a los observadores. La investigación muestra una y otra vez que una observación al año es insuficiente, entonces tienen que ser al menos dos observaciones. Entonces, de nuevo, los costos no suben. Y hay una alternativa mucho mejor de hacerla, en términos de costo al menos, que es preguntarle a los estudiantes sobre la calidad de las prácticas pedagógicas. Yo mismo he hecho intervenciones con colegios en Chile para acompañar a la escuela en el proceso de utilizar este instrumento y de mejorar al respecto. Y salen cosas muy, muy bonitas respecto a cómo se involucran a los estudiantes en el proceso de mejora de sus docentes. Cómo se discuten después los resultados. ¿Por qué ustedes dicen que aquí no hay un ambiente tan seguro? ¿En qué circunstancias, por ejemplo, sienten que el ambiente no es tan positivo o no es tan de respeto? ¿Por qué esperan de mí sobre la retroalimentación que les doy? ¿Por qué no es tan clara? ¿Cuándo sí ha sido clara para yo poder tener una idea de cómo mejorar, entre otros? Y también, como les decía anteriormente, el bienestar docente. Entonces, déjeme mostrarles antes de ir acá, muy brevemente, cómo, por ejemplo, yo podría usar una de estas plantillas. Entonces, voy a ir un poquito hacia atrás. Estoy en Learning, ¿ok? Ojo, esta no es una capacitación sobre cómo usar el módulo de encuesta, ¿ya? Eso lo pueden ver también con el área de formación y hay muchos recursos al respecto, pero les quiero mostrar cuál es lo básico de poder utilizar la plantilla particularmente. Entonces, cuando uno baja los complementos, van a tener habilitado aquí las encuestas. Y al hacer clic ahí, van a tener, bueno, aquí están todas, y ahí se fijan, aquí hay una que dice plantillas. Hacen clic acá, y aquí le van a aparecer todas sus plantillas. Bienestar en el trabajo, calidad de la formación docente, pueden medir qué tan bueno fue el espacio de desarrollo profesional docente que, por ejemplo, tuvieron en el verano, en el invierno, etcétera. Em, habilidades emocionales. Entonces, y dice tres plantillas adentro. Entonces, si entramos acá, aquí está clima escolar, que son 41 preguntas, y aquí dice las 10 dimensiones que mide, y después yo le recomiendo esta acá, la de la derecha, evaluación de las competencias socioemocionales, que fue la misma que le mostré del artículo científico. Entonces, por ejemplo, y tomemos esta misma, evaluación de competencias socioemocionales. Pincho ahí, y aquí ya puedo comenzar a ver absolutamente todo, y ya lo puedo empezar a entender qué es lo que se va a medir, ¿no? Al menos los ítems. Y están todos los ítems de aquí hacia abajo. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué tan fácil para ti es saber cuando mi estado de ánimo afecta cómo trato a los demás? Muy difícil, difícil, fácil, muy fácil. Saber las emociones que siento, aprender de personas con opiniones diferentes a las mías, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo digo, ya, ¿sabes qué? Esta es una plantilla que me gustaría, pongo utilizar esta plantilla. Y aquí ya puedo editar algunas cosas también si quiero. Por ejemplo, digo, no, pero no voy a dejar estas instrucciones, así que puedo solamente, por ejemplo, esta no lo quiero, ya, la borro, no importa. Y puedo ir también, entonces, ajustando aquí algunas cosas. Yo no recomiendo ajustar los ítems, porque justamente la gracia de las plantillas es que los ítems es el mayor valor que tiene. Es lo que ya ha sido más probado en varias partes. Entonces, cada ítem y cada cara de respuesta tiene mucho, mucho trabajo detrás. Entonces, y tiene una razón de ser. Por lo tanto, al ir y hacer cualquier cambio, así como a la ligera, pueden al final terminar afectando la calidad del instrumento. ¿Ya? Pero sí pueden, por ejemplo, si quisiera, imagino que yo voy abajo y digo, ah, pero este ítem, este cuestionario o esta encuesta no tiene pregunta abierta. Y a mí me gustaría agregar una pregunta abierta. Entonces, simplemente agrego una pregunta abierta. Y podría decir, por ejemplo, agrega, voy a decir cualquier cosa, pero agrega aquí em, algún comentario que quieras compartir con nosotros sobre el colegio, no sé por decir algo. ¿Ya? Y pueden definir si es obligatorio o no, de hecho, etcétera, etcétera.
Una vez que están listos los cuestionarios, simplemente pinchan en publicar. Ah, tengo que elegir los destinatarios. Ya. Entonces, estamos aquí en la encuesta, ¿se fijan? Después en configuración, yo puedo elegir cosas como ir activando o desactivando opciones. Por ejemplo, yo puedo hacer que las preguntas sean aleatorias o no. Puedo permitir múltiples respuestas por destinatario, entre una fecha de cierre también, que puede ser útil en ciertos periodos del año. Y después los destinatarios. Entonces, acá yo puedo hacer una encuesta pública, como dice aquí. Entonces, yo genero un enlace público para cualquier persona que tenga el enlace, vaya y conteste. ¿Ya? O bien, puedo desactivar esta opción y puedo agregar destinatarios de mi establecimiento que están en línea de la plataforma. Entonces, acá puedo agregar cursos, por ejemplo, ¿se fijan? Y puedo saber cuántos estudiantes. Esta es una cuenta de prueba, entonces van a dar datos eh, no tan comunes, pero aparece el número de estudiantes, o apoderados, cobertura de mail, cobertura de SMS. Y puedo decir entonces, o puedo enviárselo a algunos funcionarios en particular. Entonces digo, se lo voy a enviar a él, a ella, a ella, a ella y a ella. Y agregar destinatario. Entonces no tengo que estar, y además después puedo ir monitoreando a quienes contestaron y quienes no. Lo cual, por ejemplo, en Google Forms es imposible de hacer. ¿Te fijas? Entonces también tiene esas ventajas respecto, como no solamente que tengo un buen instrumento, sino que ahora a la hora de distribuirlo, puedo ir monitoreando las respuestas, puedo hacerlo público o lo puedo hacer privado. Entonces imaginemos que lo dejamos como público, voy a inventar, y pinchamos en publicar, y me pide como confirmar esto, y también lo puedo guardar como plantilla. Lo voy a hacer porque como agregué al final una pregunta abierta que a mí me gustó, me gustaría después poder repetirla. Y pincho publicar. Y ahí queda. El link lo puedo copiar, puedo compartir el código QR o lo que sea, y después puedo ir a ver los resultados. ¿Se fijan? Por cada uno de los ítems. Entonces, esa es la manera en la que podemos sacar, digamos, este provecho a las plantillas que les mencionaba recientemente. Voy a compartirles entonces pantalla nuevamente. Sigan teniendo, por favor, comentarios también o preguntas. Feliz de leerlos. Entonces, lo que tenemos es que permiten, vamos ganando evidencia concreta. Ahora yo creo que es más fácil hacerse una idea de qué tipo de evidencia, que puede servir para exigencias ministeriales, eh, pero también para mucho para propósitos de mejora escolar y entender y poder leer mucho mejor qué es lo que está pasando en mi establecimiento o en mis redes de colegio, en el SLEP en el que trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que los datos, usualmente, de parte del establecimiento, no tienen un uso de una manera sistemática. Lo que yo he hecho, lo que yo he ido haciendo como parte de mi investigación, de hecho en el doctorado, es construir este ciclo de uso de datos, que lo que hace es poder ayudar a decidir cuál es el paso a paso que un establecimiento puede seguir para mejorar usando eso. Y aquí vienen algunas, vamos a ir hablando sobre algunos ejemplos, les voy compartiendo algunos ejemplos y después vamos a ver también los errores comunes que hacen muchos establecimientos y quizás algunos de ustedes se van a sentir representados por alguno de estos errores. Esperemos que no, y si queda así, bueno, afortunadamente vinieron a este webinar. Entonces, el primer paso es preparar el escenario de mejora. Muchas veces llega, por ejemplo, alguien y simplemente comparte los resultados con alguien más. Como que va, lo hace todo el trabajo solo, activa la plantilla, la envía, la distribuye y después miren, aquí están los resultados, en un consejo profesor. Y todo el mundo quiere decir como, ¿qué? ¿Y esto de dónde salió? ¿Para qué sirve? ¿Qué lo va a ver? ¿Cuándo se va a usar? ¿Qué esperamos hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer yo? Si soy, por ejemplo, una profesora, ¿qué tengo que hacer yo como profesora con esto? No tengo idea. Entonces, la idea es poder, antes de recoger siquiera datos, es poder preparar el escenario de mejora. Y decir, miren, este es un instrumento que se va a hacer, se va a compartir a tales personas, esto es lo que mide, tiene toda esta evidencia de validez, así que podemos confiar en que es un buen instrumento. ¿Ya? La idea es que analicemos los resultados en el consejo de profesores, pero que después, por ejemplo, cada uno de los docentes pueda recoger estos datos de parte de sus estudiantes y analizar los resultados por departamento
la encargada de convivencia escolar va a hacer esto y esto otro. Se fijan, hay toda una gestión que hacer en torno al uso de datos. No se sale así como de manera natural, como yo sentado frente al computador leyendo gráficos. Se fijan, es mucho más una actividad colaborativa antes que un ejercicio individual. Y después de eso entonces definimos un objetivo, que ustedes ya lo han hecho. Ustedes ya tienen, por ejemplo, un PME. Al tener un PME ya tienen claro cuáles son los nortes, los focos que quieren poner durante, por ejemplo, estos próximos 4 años y puntualmente durante este 2025. Entonces usted mira el PMI y dice, listo, en habilidades emocionales dijimos que queríamos crecer o mejorar. Vamos entonces a, vamos a recoger los datos sobre entonces habilidades emocionales. Lo analizamos después. Es decir, describimos qué es lo que es, sin hacer juicios, sin decir que está alto o que está bajo, que es un error que mucha gente comete. Primero solamente describir. Por ejemplo, en una escala de 1 a 5, tuvimos un promedio de 3,7 en regulación emocional. Ya, eso es una descripción. Decir que eso es bajo o que nos fue mal en regulación emocional, ya, esto es una interpretación. Lo podemos discutir, de hecho. La descripción, en general, no. Estamos todos de acuerdo en que el puntaje fue ese y listo. Después viene entonces esta parte de interpretar los datos, donde el trabajo colaborativo se hace todavía más interesante, de manera que podamos estar de acuerdo en qué es lo que estamos viendo, cuáles son las implicancias y las causas de esos resultados. ¿Qué puede estar explicando que hayamos obtenido esos resultados? Luego diseñamos un plan de mejora al respecto, ojalá basado en evidencia, porque así tiene más probabilidades de funcionar. Implementamos ese plan y lo vamos monitoreando en el tiempo, durante los 2 meses, 3 meses, 6 meses, el año que dure, vamos recogiendo evidencia sobre cómo lo fuimos implementando de manera de poder aprender sobre eso que estamos haciendo. Muy pocos planes funcionan al pie de la letra, tal como uno lo escribió, entonces es bien útil poder prestar atención sobre cómo lo estamos implementando y qué podemos aprender del proceso. Y finalmente evaluar los resultados del plan de mejora y ver, volviendo al objetivo inicial, si logramos alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy como ciclo de uso de datos. Entonces, veamos algunos, vamos a ir viendo algunos de estos pasos, no todos en detalle, pero vamos a ir viendo algunos de ellos y después vamos a ir viendo ahí algunos ejemplos. ¿Ok? Y algunas buenas prácticas. Por ejemplo, en el paso de definir objetivos, lo primero que vamos a hacer es definir algún área que queremos mejorar. Puede ser clima, escolar, calidad de la enseñanza, bienestar docente, la calidad de la relación con las familias. También tenemos en la encuesta, ese es un buen tip, ¿sabes? En la encuesta del clima escolar hay preguntas y hay una dimensión completa que es sobre relación familia-escuela. Entonces, si esta es una dimensión que a ustedes les interesa, yo les recomendaría echarle una mirada a ese instrumento. Y después definimos objetivos, pero no de cualquier manera, sino que sean claros, que sean medibles y que sean en un tiempo específico. Algunos de ustedes conocerán la idea de los objetivos SMART, así, objetivos SMART, que básicamente en inglés, pero que sean objetivos específicos, medibles, que también sean relevantes para ustedes como escuela y todos los involucrados, que se especifique un tiempo también en el cual van a ser alcanzados y que sean alcanzados. ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo. Subir 0,5 puntos en ambiente seguro. Este es un ejemplo por un docente que mide la calidad de la enseñanza desde la perspectiva de su estudiante y dice, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría subir para agosto 2025 en 0,5 puntos. Y después planifico otra medición. Y digo, bueno, tengo que determinar plazos concretos y organizar también la escuela para recoger datos. El uso de datos, la recolección de datos, perdón, no aparece así de la nada, sino que en general hay que mover un poquito la maquinaria. Hay que ir a la sala de computación, ¿cierto? Los computadores tienen que estar preparados. Aquí Carlos, que trabaja como informático en la escuela Mare Nostrum de Ranco, lo debe saber muy bien, pero hay toda una gestión que hay que hacer para recolectar los datos. Luego, en la parte de recoger y de analizar esos datos, vamos a definir ¿cierto? Exactamente a quién le vamos a aplicar la encuesta, quiénes van a ser los destinatarios. Y después a la hora de interpretar, de escribir lo que estamos viendo también, vamos a ir identificando tendencias como patrones que sean significativos, dado el objetivo que tenemos, sin desviarnos del objetivo que tenemos.
Y después la idea es poder describir de manera súper breve cuáles son esos hallazgos y poder pensar juntos, ojalá en equipo, sobre qué puede estar generando estos resultados, qué hipótesis tenemos que son las causas de estos resultados. Si somos capaces de identificar esas causas, tenemos el 70% del trabajo hecho. Porque después las acciones que diseñemos en el siguiente paso van a ir directamente a las causas y no a motivos superficiales que en verdad no van a cambiar en nada en la situación que se está viviendo. ¿Ok? Después de en la parte de interpretar qué cosas son, o sea, digamos, ineludibles, que tienen que ocurrir sí o sí, es primero contextualizar. O sea, los datos del Colegio Oratorio Don Bosco, el mismo dato, por ejemplo, que en ambiente seguro un profesor obtuvo 3,8, no es lo mismo que en la escuela Mare Nostrum de Reus. Son profesores distintos, estudiantes distintos, equipos de gestión distintos, en un contexto social diferente. Con el colegio tiene una historia distinta. Entonces, los datos los tenemos que leer en ese marco, en ese contexto. Intentar, todos tenemos sesgos a la hora de analizar datos. Hay sesgos que son bien notables, son bien interesantes de conocer, pero por ejemplo hay uno que es muy típico que es el sesgo de confirmación. Entonces, básicamente, quizás no a usted le ha pasado, pero está en la reunión de uso de datos y va alguien, bueno, se pone casi casi como a mirar el gráfico, mirar la tabla, empieza a mirar y dice, listo, ahí está, sabía, eso era. No sé, Juanito le fue mal y le fue mal por esto, y bueno, pues listo. Y desconoce todo el resto que está ocurriendo. Pero básicamente lo que hace el sesgo de confirmación es que nos, mm, nos genera una tendencia a prestar atención solamente a los datos que confirman nuestras creencias y dejamos de prestar atención al resto. Entonces, al hacer un trabajo también más colaborativo, eso nos permite poder decir, ya, espérate, está bien, ¿no, Juanito, por eso, todo lo que tú quieras, pero también tenemos esta otra realidad. Entonces, el trabajo en equipo nos permite que no tengamos sesgos operando y que no nos estemos dando cuenta de ellos. Nos permite a todos ser mucho más conscientes de esos sesgos. Y por otra parte, es importante también triangular los datos. Tenemos datos, en este caso, del módulo de encuestas del IRMI, pero también podemos obtener datos con entrevistas, las mismas observaciones que hace, por ejemplo, el equipo PI, el equipo de convivencia, los directivos, los docentes. Todo ese tipo de observaciones, lo que están viendo, también cuenta como evidencia a la hora de interpretar los datos. Entonces, no se trata como de usar datos y que todo el resto, el que no tenga datos, que se quede fuera de esa conversación, sino que traer también todo el saber de los distintos actores del establecimiento a la discusión. Ahora, sobre el plan de mejora hay algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. El primero es lo que eh, se conoce como intención de implementación, ¿ok? Y básicamente es una fórmula, que es lo que está acá. Si ocurre X, haré Y. Entonces, ante tal situación, voy a hacer esto otro. Eh, Tomemos el siguiente caso. Un profesor, imaginemos que quiere medir la calidad de sus prácticas pedagógicas. Aplica la plantilla a sus estudiantes, se la envía o le comparte el código QR, no importa, en la clase. Los estudiantes contestan y se da cuenta que está bajo, por ejemplo, en los ítems que están asociados a que el profesor nos hace pensar muy profundamente a los estudiantes sobre el contenido de aprendizaje. Entonces dice, ya, ¿por qué será eso? Y después se empieza a dar cuenta, conversando con los estudiantes sobre los resultados, de que en verdad el motivo es porque no, no los deja ni siquiera pensar. Entonces, por ejemplo, cuando hace una pregunta, no deja suficiente tiempo de trabajar. Y si nadie contesta, el mal contesta. ¿Vale? Entonces, lo que puede hacer en ese caso es esto que se conoce, como les decía, como intención de implementación. Por ejemplo, yo podría decir algo tan sencillo como, si hago una pregunta abierta al curso, voy a esperar al menos 5 segundos hasta que alguien conteste. No va a llegar yo, de hecho, la investigación muestra que los docentes en Chile y en el mundo esperan menos de 2 segundos antes de contestar.
Una vez que hace la pregunta, espera menos de 2 segundos. Y si nadie contesta, van y ellos completan y contestan la pregunta que hicieron. Lo otro que, pero si no es la intención de implementación, básicamente la idea aquí es implementar cualquier plan donde hay un responsable súper claro y que se detalle exactamente qué es lo que se va a hacer, porque eso va a ser como tu hoja de ruta y que después cualquier persona que lea ese plan pueda entenderlo y pueda seguirlo. Y después cuando estemos en la última fase, evaluando el plan, la efectividad de ese plan, podamos decir, ah, mira, efectivamente esto era lo que había que hacer, pero no se hizo así, se hizo así. Pero para hacer ese ejercicio tenemos que al inicio tener una claridad total sobre qué es lo que esperamos. Lo otro que los estudios han mostrado, tanto en Chile como en el extranjero, es que cuando los planes de mejora de los establecimientos están basados en evidencia científica, entonces tienen muchas más probabilidades de éxito. En la evidencia hay mucha información en los estudios sobre, por ejemplo, estrategias que mejoran o programas que mejoran el clima escolar, o qué cosas ayudan al bienestar docente en tu escuela. Hay mucha información al respecto. Y muchos establecimientos lo que están haciendo hoy día, por ejemplo, a través de los SLEP o las redes de colegios o establecimientos de manera individual, es alianzas con universidades, con investigadores en estos temas. Y por decir, oigan, saben que a mí me interesa mejorar en esto, pero no tengo acceso a esa evidencia o no tengo tiempo para analizarla. Está en inglés, está en un lenguaje enredado, todas esas cosas que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que es verdad. Y ahí entonces las alianzas pueden funcionar muy bien para ayudar a utilizar evidencia en los procesos de mejora del colegio. Y además, los investigadores después pueden ir ayudando a ajustar eso a la realidad del colegio con el mismo colegio, hacer como un trabajo de codiseño, un trabajo de codiseño que permita ajustar lo que dice la evidencia, que funciona en tal contexto, ok, pero ¿cómo lo hacemos funcionar en mi contexto? Y ahí tener ayuda de alguien, evidentemente que es súper importante. Así que ahí la invitación es contacten a investigadores que estén metidos en temas de mejora escolar y que estén investigando sobre los temas que ustedes intentan mejorar. Bueno, vamos viendo algunos errores comunes al analizar los datos. Eh, y sobre todo datos de encuestas, vamos a estar viendo. El primer error que aparece acá es cuando no hay objetivos claros. Entonces ocurre que los datos, por ejemplo, se recogen o bien sin un propósito muy claro, es como, ah, que es interesante saber tal cosa. Sí, puede ser interesante, pero lo interesante no es lo que cambia el resultado. Lo útil y lo práctico, eso es lo que te va a servir para mejorar. Entonces intenta básicamente hacer este, como alcanzar esa coherencia, ¿cierto? Entre aquello que pueda ser interesante para ti y para tu equipo, con aquello que también es útil e importante para todo el establecimiento y para los resultados que buscan alcanzar. Lo otro que ocurre muy frecuentemente, muy frecuentemente, es que los objetivos que los establecimientos se plantean son muy ambiciosos. ¿Cuándo pasa esto? Especialmente cuando la motivación es muy alta por mejorar. Es tanto el impulso por mejorar que yo digo, es como, no, vamos a subir, vamos a inventar, en calidad de enseñanza vamos a subir de 2,8, vamos a subir a 4,5. Sí, pero ¿en cuánto tiempo? No, en 6 meses. Entonces, al final de año vamos a estar ya casi que pegados en los 5. Es súper poco realista. Y el problema con los objetivos que son poco realistas es lo que aparece ahí, ¿no? Es que primero, bueno, no son alcanzables y por lo tanto menoscaban o perjudican también la motivación de los equipos. Y no porque no hayan sido capaces, quizás de hecho mejoraron, solo que el objetivo era tan alto que no ocurrió. Y de hecho, esto también pasa a nivel individual. Las personas tendemos a definir objetivos para nosotros mismos que son muy ambiciosos. De hecho, por ejemplo, hay mucha investigación en psicología que muestra que para Año Nuevo es una fecha donde especialmente mucha gente se pone nuevas metas. Sin embargo, las metas que se ponen son tan ambiciosas y reciben tan poco apoyo para ejecutar esas metas que ya antes de que termine enero, más del 70%
de las personas ya han abandonado sus objetivos que definieron para el año. ¿Se fijan? Y vuelven a su rutina y a sus prácticas previas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es poder definir un objetivo que sea medible, alcanzable, realista, y luego decidir a través del plan de mejora cuál va a ser el apoyo, la estructura que me va a permitir llegar a ese objetivo. Y no quedarme solamente como en la fantasía de alcanzarlo. Bueno, el tercer error común tiene que ver con descontextualizar. Entonces, interpretar los datos de manera aislada, sin entender cómo qué es lo que está pasando en esa sala de clase, en ese ciclo, en esa asignatura, ¿no? Y ahí entonces lo que hacemos es como estamos perdiendo riquezas del contexto, que nos puede dar pistas para explicar los resultados y después también para tomar acciones. De hecho, perdón, volviendo al tema del objetivo muy ambicioso, ¿cuánto entonces es un objetivo que no sea tan ambicioso? Esa es la pregunta después que uno diría cada persona, ¿no? Lo que la investigación muestra es que las intervenciones que funcionan muy bien, que son muy exitosas, mejoran alrededor de 0,3 desviaciones estándar. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que puede ser como muy enredado, que si tenemos una escala de 1 a 5 y el promedio, por ejemplo, en nuestro establecimiento fue de 3 en alguna dimensión, por ejemplo, en clima escolar, un promedio nos fue en 3,0. Y la evaluación estándar es de 1, es decir, que el 68% de los puntajes de evaluación social, la mayoría de los puntajes se mueven entre 2 y 4. Entonces, lo que la investigación dice es que una meta plausible, alcanzable que te podrías definir es subir alrededor de 2, 3 décimas. Subir en general más de 5 décimas es ya bastante desafiante. Piénsenlo así. Subir una décima es muy poquito, probablemente, pero subir ya más de 5 décimas es bastante desafiante. Entonces, por último, uno puede tener un objetivo bien a largo plazo, que sea pasar de 3 a, por ejemplo, a 4, pero primero la primera meta va a ser llegar a 3,5 y ahí volver a evaluar. Si subimos a 4, a 3,8, pero vamos construyendo, armamos una especie como de objetivos también, ¿ya? O objetivos también secuenciados en el tiempo. Eso puede ayudar mucho porque alguien puede decir, "Ya, porque hay que ser ambicioso, porque tenemos que tener altas expectativas". Sí, tenemos que tenerlas, pero también hay que ser estratégico con partir de a poco. ¿Ok? Bueno, los sesgos cognitivos, otro de los errores, y ya les comenté sobre, por ejemplo, el sesgo de confirmación, sobre todas las desventajas que tiene. También el tema de no difundir los hallazgos. No puedo decir la cantidad de veces que me he encontrado con establecimientos que recogen datos y después no los comparten con su comunidad o no los comparten lo suficiente. Son datos que quedan guardados en el cajón. Y por lo tanto, todo el esfuerzo que se hizo de recogerlo y de analizarlo no tiene mucho fruto. Entonces, los datos pueden generar cambios, pero el resultado educativo. Eso es lo que hemos visto, pero cuando se usa. Entonces, para eso tengo que compartirlos y decidir y juntarnos y generar rutinas en el colegio para usar datos. Eh, Fíjense que en una intervención que hice yo con más de 60 colegios ya en Chile, de distintos tipos de dependencias, particulares nacionales, particulares pagados, administración delegada, públicos que pertenecían a SLEP, y la idea era que los docentes pudieran utilizar las prescripciones de los estudiantes fueron las prácticas pedagógicas, que es la misma plantilla que ustedes tienen a disposición en línea. Y al entrevistar a las escuelas donde la intervención funcionó bien, siempre el tema que más salía y que era una constante era no, que nosotros tenemos tiempo para usarlo, tenemos tiempo para reunirnos. No eran escuelas que tenían una enorme cantidad de recursos, eran escuelas que estaban en el mismo territorio, por ejemplo, de la SLEP, en la misma comuna, atendían a un tipo de estudiantes también súper parecido, colegio relativamente grande, con más de 1.000 estudiantes. Sin embargo, la diferencia en quienes podían usar esos datos y los profesores empezaban a mejorar era porque se reunían, por ejemplo, cada 2 semanas por 45 minutos.
y ejecutaban el ciclo de uso de datos que les mostré aquí. Entonces, en cada reunión iban avanzando un poquito. Pequeños pasos, pero se reunían, tenían esa constancia, ¿se fijan? Entonces, cuando los datos caen en ese espacio y generamos esas rutinas, entonces es cuando pueden traer mayor provecho. Entonces, la presentación llega hasta ahí. Me encantaría dejar ahora este espacio como para preguntas de ustedes sobre cómo sacarle también mayor partido a la encuesta. Pueden, si quieren, pueden ir levantando la mano, vamos teniendo la conversación. Yo más que feliz. A ver si quieren, por ejemplo, pueden compartirme sobre cómo usan los resultados de encuestas o cómo tienen pensado usarlo y podemos tener una breve conversación sobre cómo se podría hacer. ¿Dudas? Entonces, parece que ser que no hay dudas. Bueno, eh, yo me voy a quedar acá también un ratito, en caso de que alguien quiera tener alguna conversación. Sin embargo, darle las gracias por participar del webinar. La idea era poder conversar sobre el uso de datos del módulo de encuestas del INMI que tienen disponible. Recuerda que tienen encuestas válidas que pueden utilizar y están disponibles desde ya. Recuerden el ciclo de uso de datos, pueden utilizarlo en este proceso de mejora. Y por supuesto estemos en contacto para que nos vayan contando qué cosas les van funcionando bien y qué cosas necesitan también más apoyo para sacar el mayor provecho de estos resultados. Así que estén muy, muy bien. Un abrazo grande a todos.